empezamos el capítulo de solución de ecuaciones diferenciales por series de potencia. Entonces primero vamos a mirar unos conceptos que necesito previos para trabajar con el capítulo. Y simplemente lo primero es que necesito lo que es una función analítica. Entonces, una función f de x es analítica en x igual a a si f de x admite una serie de potencias alrededor de x igual a a. Y una serie de potencias alrededor de x igual a a simplemente es una expresión de esta forma, que va a ser igual a la función f de x. Esta serie de potencias siempre converge o a una función en todo R, o converge en un intervalo, o converge en un punto. Pero esta serie siempre converge, es decir, siempre tiene un valor. Entonces el propósito de este video es hallar la serie de Taylor. O sea, tengo que calcular los a sub n en términos de las derivadas. La función debe tener derivadas de todos los órdenes para que admita la serie de Taylor. Vamos a ilustrar cómo se calcula la serie de Taylor de una función. Entonces simplemente la idea es esta. Vean. Vamos a, digámoslo así, a tumbar la sumatoria de esta forma. F de x va a ser, cuando n vale 0, a sub 0 por x menos a a la 0. Cuando vale 1, a sub 1 por x menos a. Cuando n vale 2, a sub 2 por x menos a al cuadrado. Cuando n vale 3, a sub 3 por x menos a al cubo. Cuando n vale 4, a sub 4 por x menos a la cuarta, más a sub n por x menos a el enésimo término, ¿no? Y lo que vamos a hacer es a calcular a sub 0, a sub 1, a sub 2, a sub 3, a sub 4 y a sub n. ¿Cómo la vamos a calcular? Entonces simplemente vamos a calcular las derivadas. ¿Cuánto vale f' de x? ¿Cuánto vale la derivada de esa serie? Entonces derivar cada término de la serie. La derivada constante vale 0 y aquí me queda a sub 1 por la derivada de esto que vale 1. Más la derivada de este 2 a sub 2 por x menos a. Más la derivada de este 3 a sub 3 por x menos a al cuadrado, más la derivada de este 4 a sub 4 por x menos a al cubo, y así seguiremos derivando, ¿no? Vamos a calcular la segunda derivada de la función. O sea, es volver a derivar esta. La derivada de este es 0, la derivada de este es 1, o sea que me queda 2 por a sub 2, más la derivada de esta, que es 3 por 2, o sea, 3 factorial por a sub 3 por x menos a, más la derivada de esta, que es 3 por 4 a sub 4 por x menos a al cuadrado, y así sucesivamente. Vamos a calcular la tercera derivada. Tercera derivada de x, pues es volver a derivar la segunda. La derivada de este vale 0. La derivada de este es 3 factorial por a sub 3. Más la derivada de este es 2 por 3 por 4, o sea 4 factorial. A sub 4 por x menos a. Puntos suspensivos. Entonces, ¿qué hacemos? Vamos a calcular a sub 0, a sub 1, a sub 2 y así sucesivamente de las derivadas. Entonces empecemos. Aquí está f a la 0, o sea, no se ha derivado nada. ¿Cuánto vale f evaluado en a? Entonces simplemente reemplazamos en la función. Esta vale 0, esta vale 0 y todas las de ahí en adelante valen 0. Entonces me va a quedar simplemente a sub 0. ¿Cuánto vale f' de a? Este es f' de a, ¿no? ¿Cuánto vale f' de a? Entonces reemplazamos en la derivada. f' de a vale a sub 1 más 0 más 0, o sea que vale a sub 1. F segunda de a. ¿Cuánto vale f segunda de a? Reemplazamos aquí. De aquí en adelante x vale a, todas son 0 y me queda 2 factorial por a sub 2. ¿Cuánto vale f tercera de a? Entonces f tercera de a vale
este vale 0 y todos los de aquí en adelante son 0 y me queda 3 factorial por a sub 3. 3 factorial, ¿no? Me queda 3 factorial por a sub 3. Y de aquí podemos concluir cuánto vale f a la n de a. Pues simplemente, si f a la 3 de a es 3 factorial, f a la n de a será n factorial. Aquí tengo el 3 y aquí tengo el 3, entonces aquí será a sub n. Y puntos suspensivos. Entonces ahora sí, ¿cuál es la serie de Taylor? Reemplazamos. A sub 0 lo reemplazamos por f de a. Entonces esto va a ser igual a f de a más a sub 1. f' de a por x menos a más a sub 2 f segunda de a sobre 2 factorial f segunda de a sobre 2 factorial por x menos a al cuadrado más a sub 3 es f tercera de a sobre 3 factorial por x menos a la 3 más puntos suspensivos a sub n f a la n de a derivada enésima de a sobre n factorial por x menos a la n más puntos suspensivos. Y entonces, ¿eso cómo lo puedo escribir? Entonces, que quede muy claro. F de x, yo lo puedo escribir como la sumatoria desde n igual 0 hasta infinito, f a la n calculado en a sobre n factorial por x menos a la n. Y esta es la famosa serie de Taylor. Entonces, si usted tiene una función para hallar la serie de Taylor alrededor del punto A, simplemente lo que tiene que calcular es todas estas derivadas que están ahí. O sea, calcula f de a, calcula f' de a, calcula f segunda de a, calcula f tercera de a, así sucesivamente va y reemplaza en esa expresión. Esta es la serie de Taylor. Ahora, si a vale 0, la serie se llama serie de Maclaurin. O sea, serie de Taylor. Serie de Taylor. Entonces recuerde que esta serie siempre converge. Y si a vale 0, pues esta serie se llama de Maclaurin. Sumatoria desde n igual 0 hasta infinito. F derivada enésima en 0 sobre n factorial por x menos 0 a la n. Esa se llama serie de Maclaurin. Bueno, en el próximo video vamos a hacer ejemplos de cómo se calcula la serie de Maclaurin de una función f de x y cómo se calcula la serie de Taylor. En realidad esta también se llama serie de Taylor alrededor de 0 y esta es la serie de Taylor alrededor de a. Pero si a vale 0, pues esta tiene un nombre especial, la serie de Maclaurin. Hasta pronto.